Hola, hola, hola. Comenzamos el tema del equilibrio químico y este va a ser el primer vídeo, un vídeo en el que voy a introducir la constante de equilibrio en función de concentraciones, la llamada K sub C. Voy a intentar explicar qué información nos da, por qué es útil y vamos a ver un poco los tipos de reacciones que hay y cuándo tenemos que utilizar la constante de equilibrio. Bien, lo primero, ¿qué tipos de reacciones tenemos? Tenemos reacciones, por ejemplo, como la combustión del monóxido de carbono, 2 de CO que reaccionan con oxígeno para formar CO2. Por ejemplo, esta es una reacción que a una temperatura adecuada va a ser espontánea, por ejemplo, a temperatura de 1000 Kelvin, esta reacción tiene lugar de forma espontánea, y es una reacción que desplaza completamente a la derecha. Podemos decir que es una reacción que es completa. Todo el monóxido de carbono que introducimos y el oxígeno se van a combinar para formar CO2. Por tanto, es una reacción totalmente desplazada a la derecha y eso lo indico por esta flecha. Cuando la reacción se complete, no quedará nada en el medio ni de CO ni de oxígeno. Por ejemplo, otro caso de reacción que se completa totalmente es la disolución de un ácido, como el ácido clorhídrico, en agua. Clorhídrico más agua, pues también se va a completar totalmente para formar el ion oxonio, el protón, más cloruros. Esta reacción ocurre a temperatura ambiente, es la disolución del clorhídrico en agua y a 25 grados, por ejemplo, pues es espontánea, y también pongo una sola flecha porque está totalmente desplazada a la derecha. El HCl, una vez mezclado en el agua, se va a disociar completamente en protones y cloruros. Es una reacción que también se completa, desplaza totalmente a la derecha. Estas reacciones podemos decir que son reacciones que transcurren hasta completarse. Reacciones que transcurren hasta completarse. Perfecto. Tenemos otro tipo de reacciones que no ocurren en absoluto. Por ejemplo, la reacción del nitrógeno con el oxígeno. Nitrógeno gas con oxígeno gas. Esta reacción no tiene lugar incluso a temperaturas bastante elevadas. A una temperatura de 1000 Kelvin no se produce. Esta es una reacción en la que mezclamos unos reactivos y esos reactivos permanecen inalterados en el tiempo sin reaccionar. Puede que si elevamos más la temperatura, esta reacción que no es espontánea en estas condiciones de 1000 Kelvin, si ponemos 2000 o 3000, puede que ya tenga lugar. La no espontaneidad no es absoluta, depende de las condiciones. Esta reacción podemos decir que es una reacción que no transcurre. Y ahora vamos a dibujar las reacciones que me interesan. Por ejemplo, vamos a ver la descomposición del BrCl. Este pseudohalógeno, BrCl, 2 de BrCl, gas, descomponen para formar bromogas más clorogas. Bien, pues esta reacción no es de ninguno de los tipos anteriores. Es una reacción que tiene lugar de manera que el BrCl, bueno, en unas condiciones, pues por ejemplo también de temperatura importante de 1000 Kelvin, en estas condiciones la reacción tiene lugar y el BrCl que tenemos como reactivo se va descomponiendo formando bromo y cloro molecular. Sin embargo, una vez que el bromo y el cloro moleculares se van formando, su concentración en el medio se incrementa, ellos también empiezan a reaccionar para formar 2 de BrCl. Y esto lleva a un equilibrio. Al cabo de un cierto tiempo se va a establecer un equilibrio entre el reactivo y los productos. Este equilibrio, dependiendo de la reacción, puede estar desplazado hacia los productos, de manera que en el medio mayoritariamente tengamos bromo y cloro y poco de BrCl, o al revés, que esté desplazado hacia los reactivos y que mayoritariamente tengamos BrCl y pequeñas cantidades de bromo y cloro, o que sea una reacción que no desplace de forma importante ni a derecha ni izquierda y tengamos en el equilibrio pues una mezcla de productos, tanto reactivos como productos. Para este tipo de reacciones definimos un parámetro llamado la constante de equilibrio.
Esta constante de equilibrio, que voy a representar por K sub C, es la constante en función de concentraciones, porque en ella, en este cociente, van a aparecer concentraciones de las especies que participan en la reacción. En concreto, se define como concentración de productos el producto de las concentraciones de los productos de la reacción entre la concentración del reactivo, que en este caso tenemos uno solo, elevado todo ello a los coeficientes estequiométricos. En el caso del bromo y el cloro es 1 el coeficiente, por tanto no hace falta que lo pongamos, pero el BRCl tiene un 2 de coeficiente, por tanto debemos elevarlo al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra constante de equilibrio, la constante de equilibrio en función de concentraciones. ¿Qué utilidad tiene? Pues precisamente nos permite determinar hacia dónde está desplazado el equilibrio. Si cuando la reacción llega al equilibrio vamos a tener mayoritariamente productos o vamos a tener mayoritariamente reactivos, una mezcla de reactivos o productos. Para entender mejor la información que nos da la constante de equilibrio, voy a copiar un pequeño dibujo en el que podemos ver esta idea. Por ejemplo, aquí en este dibujo podemos ver diferentes valores de la constante de equilibrio de la K sub C. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando la K sub C toma un valor pequeño? Apenas se ve esto, pero pone K sub C mucho menor que 10 a la menos 3. Bueno, pues en este caso, si la K sub C es pequeña, aquí tenemos una K sub C baja, lo que va a ocurrir es que prácticamente la reacción no tiene lugar. En el equilibrio vamos a tener los reactivos que hemos introducido en el matraz sin que hayan reaccionado de forma apreciable. El equilibrio está hacia la izquierda desplazado hacia los reactivos. Si nos fijamos en el cociente que define la K sub C, cuando tengamos una concentración muy elevada del reactivo y concentraciones bajas de los productos, un numerador pequeño entre un denominador grande da un cociente pequeño. Por tanto, una K sub C pequeña indica que hay mucho reactivo y poco producto. Y al contrario, ¿qué ocurre si tenemos una K sub C grande? Por ejemplo, aquí pone K sub C de 1000, de 10 a la 3, mucho mayor de 1000 pone, ¿no? Pues eso significa que el equilibrio se ha desplazado hacia los productos, de manera que el reactivo prácticamente ha desaparecido y todo está en forma de productos. Tenemos una K sub C con un valor elevado. Cuando los productos predominen en el medio, vamos a tener unas concentraciones de productos altas y de reactivos bajas. Una concentración de reactivos baja. Por tanto, el cociente de un número grande entre un número pequeño nos da un número grande. Una K sub C elevada indica un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha. La K sub C además es muy interesante por otra razón, y es que esto que acabo de comentar no depende en absoluto de la concentración de reactivos que metemos inicialmente. Da igual que la concentración de que pongamos solamente el reactivo inicial, el BRCl, o que inicialmente pongamos tanto el reactivo como productos, e incluso en diferentes concentraciones, no importa, siempre cuando se alcance el equilibrio, este cociente de concentraciones de productos entre reactivos va a dar un valor constante, va a dar siempre el mismo valor. No importa de las concentraciones de las que hayamos partido. Eso no va a influir en el valor de la constante. Cuando la reacción llega al equilibrio, la constante siempre tomará un determinado valor. Eso sí, dependiendo de las concentraciones iniciales, las finales serán diferentes, pero el cociente de las mismas, de esas concentraciones de equilibrio, siempre va a dar el mismo valor. Y ese valor numérico nos va a permitir saber hacia dónde desplaza la reacción. En el caso de que la constante de equilibrio tome un valor cercano a 1, pues en ese caso vamos a tener una mezcla en el equilibrio tanto de reactivos como de productos. Es decir, parte del reactivo ha reaccionado, por ejemplo la mitad, o bueno, no tiene por qué ser la mitad, pero en torno a la mitad ha reaccionado y la otra mitad ha quedado sin reaccionar. Por tanto, una constante de 1 pues indica una mezcla importante en el medio tanto de reactivos como de productos. La reacción no está desplazada ni hacia los productos ni hacia los reactivos. Bien, ya vamos viendo la importancia de la constante de equilibrio y quizá te preguntes, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante esto del equilibrio? Por ejemplo, en la industria química nos interesa obtener un producto final.
a través de una reacción química. Si la reacción está totalmente desplazada hacia los reactivos, es decir, no desplaza hacia el producto, no vamos a poder obtener ese producto y en consecuencia la reacción no nos va a servir. O tenemos que buscar condiciones en las que podamos desplazar ese equilibrio hacia el producto, porque es lo que queremos obtener. Esto hay un ejemplo muy famoso que es la síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, y esa síntesis precisa de unas condiciones de temperatura y presión muy concretas, pues para lograr desplazar el equilibrio hacia la producción de amoníaco, porque sin esas condiciones pues apenas se obtendría nada de producto. Por ejemplo, otra reacción que voy a dibujar es la reacción del HF acuoso en agua líquida, HF en agua, que se va a disociar solo parcialmente, de nuevo como arriba, es un equilibrio también ácido-base, en protones y fluoruros, pero con la diferencia con respecto al ácido clorhídrico, que he escrito aquí, de que el fluorhídrico es un ácido débil. Y por tanto aquí ya no tenemos una reacción desplazada completamente hacia los productos, sino que tenemos un equilibrio. Y este equilibrio tiene de nuevo una constante de equilibrio que llamamos K sub C, que corresponde con concentración de productos entre reactivos como siempre, protón por fluoruro entre HF. Bueno, por una razón que voy a explicar un poco más adelante, el agua líquida, que es el medio de reacción, líquido puro, no participa en la constante de equilibrio, debido a que su actividad vale 1, pero eso lo aclaramos un poco más adelante. No se añade ese reactivo por ser el líquido puro. Y aquí tenemos de nuevo la K sub C, que nos va a indicar hacia dónde desplaza el equilibrio. El valor de esta constante nos va a decir si la reacción está desplazada a la derecha o hacia la izquierda. Esta constante es posible que te suene porque en realidad no la llamamos K sub C, la llamamos más bien K sub A, la constante de acidez, porque es la constante de equilibrio de un ácido débil como es el HF. Bueno, pues de esta manera se escriben las constantes de equilibrio. Es el cociente de concentración de productos entre reactivos, la constante de equilibrio en función de concentraciones, la K sub C. Por ejemplo, para la famosa reacción de síntesis de amoníaco, nitrógeno más 3 de hidrógeno en equilibrio con 2 de amoníaco, nitrógeno gas, hidrógeno gas, amoníaco gas. La ajusté bien, ¿verdad? Pues tenemos una constante de equilibrio, una K sub C, que va a venir dada por concentración del producto, el amoníaco, al cuadrado, partido de la concentración de los reactivos, nitrógeno e hidrógeno al cubo, que no se nos olviden los coeficientes estequiométricos. Van elevando a las concentraciones. Y, como siempre, ¿qué implica una constante de equilibrio pequeña? Pues un equilibrio desplazado hacia la izquierda. Que esto es lo que ocurre con esta reacción, a no ser que pongamos unas condiciones adecuadas, es un equilibrio muy desfavorable, es decir, tiene una constante de equilibrio muy pequeña. ¿Y qué ocurre si la constante de equilibrio tomara un valor elevado? Bueno, pues una constante de equilibrio alta implica mucha concentración de amoníaco y poca de nitrógeno e hidrógeno. Eso da una K sub C elevada, lo que implica un desplazamiento hacia el producto, hacia la derecha, que es lo que nos interesa. La K sub C depende de una serie de variables. En concreto, una muy importante, bueno, la variable más importante, o la variable de la que depende la K sub C, es la temperatura. La temperatura es la variable que permite, de la que depende esta constante. Pero el desplazamiento del equilibrio, un equilibrio se puede desplazar modificando más variables. Por ejemplo, las concentraciones de los reactivos permiten, si las aumentamos, que permiten desplazar el equilibrio hacia el producto. La temperatura, por supuesto, también, porque la constante depende de la temperatura, pero también la presión también influye en el equilibrio. Eso lo veremos más adelante en lo que llamamos el principio de Le Chatelier, que permite permite ver hacia dónde se desplazan los equilibrios cuando modificamos algunas variables. Bien, pues vamos a dejar aquí esta pequeña introducción sobre la constante de equilibrio, la K sub C, constante en función de concentraciones, y en el siguiente vídeo
vamos a pasar a ver otra constante que nos interesa mucho en el caso de trabajar con gases. Generalmente con los gases, en lugar de trabajar con concentraciones, trabajamos con presiones, y tenemos otra constante llamada K sub P que vamos a definir en el siguiente vídeo, y hay una relación entre la K sub P y la K sub C que también vamos a obtener.